En Líder Luján, en Planeta Terry, tenemos el gusto de saludar a Miguel Fuentes Maldonado y Rocío Aime. Miguel es director ejecutivo del Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján. Rocío es directora asociada del Hospital de Luján. Hola Miguel, ¿cómo ¿Qué tal? andás? Buen día. Gracias por venir. No, gracias por invitarnos, la verdad estamos muy felices de estar acá. Bueno, Rocío Aime, gracias por venir a los estudios de la radio. Bueno, el Hospital de Luján fue provincializado hace ya más de un año. ¿Qué piensan? ¿Por qué es importante que el Hospital de Luján sea provincial? Porque aunque hubo consenso entre las fuerzas políticas en el Consejo Deliberante para su provincialización, siempre hay una discusión. Hay sectores de la política local que dicen, no, bueno, Voto entregó el hospital, ¿no? ¿Por qué consideran que es importante que el hospital sea provincial, que es mejor que sea provincial? Bueno, el hospital se provincializó en el 23, en mayo del 2023, así que ya van a ser casi 3 años. Es parte de una definición política, como bien decías vos, por eso se necesitó el acuerdo de diferentes sectores de Luján, del Ministerio de Salud, de Gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y esa provincialización se enmarca en un plan, en el plan quinquenal que tiene el Ministerio de Salud, un plan de 5 años que es mejorar las redes en salud y garantizar la atención y continuidad de cuidado de las personas a partir del fortalecimiento de esas redes. Y para que eso se logre hay que tener gobierno sobre las instituciones también. Y en ese proceso se definió la provincialización de 3 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Uno es el nuestro, el de Luján. Uno fue en San Vicente, en el Hospital de San Vicente, y la maternidad de Pilar también fue provincializada. Se provincializan estratégicamente en acuerdo con los intendentes de cada uno de los municipios, y por eso es que se provincializa el hospital, por una estrategia mucho más amplia de poder garantizar el acceso y mejorar los servicios. El Hospital de Luján, desde que surge en nuestra ciudad con el cambio más de movimiento social y mucha gente que ha venido a vivir a Luján y el aumento de la población, estaba muy desbordado en términos de demanda. Cada vez era más la demanda que había, y por eso también se solicita desde el municipio la necesidad de la provincialización, por una cuestión también de presupuesto. Mantener un hospital es mucho presupuesto, y la provincia de Buenos Aires cuenta con un presupuesto diferente al que cuenta un municipio a la hora de invertir en eso. Claro, bueno, vos nos decís, Rocío, que de este modo, con la provincialización del hospital, el gobierno provincial busca garantizar el acceso a la salud. Te pregunto, Miguel Fuentes Maldonado, director del hospital, si efectivamente el hospital, a ya casi 3 años de esta provincialización, está logrando ese objetivo de garantizar el acceso a la salud de los lujanenses, de la gente que vive en la región también, porque me imagino que no solo se atenderán gente de Luján en el hospital. Sí, garantizamos el derecho a la salud, justamente como decía Rocío, porque estamos enmarcados en un plan quinquenal, donde justamente es una perspectiva integral de la salud, no solamente la enfermedad, sino también la prevención, la promoción. Es mucho más amplio cuando hablamos de salud. También cuando hablamos de salud también es defender los derechos humanos, es militar y trabajar un montón de aristas que habla de la salud, ¿no? Y con esto que vos decías, ¿qué pasó si garantizamos derechos? Sí, porque justamente se ampliaron servicios, se modernizó el hospital, y eso hace que se garantice el derecho a salud. Por ejemplo, un hito importante de la gestión al paso de la provincia es el tomógrafo. Era una materia pendiente que había desde años. Imagínense que desde julio del 2008 más o menos no había un tomógrafo. 2008, sí. Es decir, 15 años, más de 15 años. Sí, perdón, 2017. Bien. Y eso hizo que podamos empezar a tener justamente un montón de diagnósticos que antes no teníamos, que teníamos que trasladar a las personas, a los pacientes,
a otro hospital. Bueno, está También funcionando el tomógrafo, sí, está porque ustedes lo verán lo que pasa con el hospital. Siempre en las redes y demás, siempre hay comentarios. Una persona que se va a atender, que tiene alguna experiencia negativa, positiva. En general, los que tienen la experiencia positiva no la comentan, los que tienen la experiencia negativa, sí. Y bueno, yo he leído, está el tomógrafo, pero no anda el tomógrafo. Anda, está priorizado para las personas, los pacientes que están internados y la guardia. Sí, bien, porque es justamente es el fuerte del hospital. Estamos esperando ahora la ampliación para poder hacer lo ambulatorio. Todo lo que es programado, turnos Claro. programados. Sí, o sea, ¿qué quiere decir esto de lo programado? Es la tomografía de controles, las tomografías oncológicas. Imagínense, nosotros Luján está inserto en una red de rutas, que esas rutas justamente provocan muchos accidentes, y nuestra casuística en cuanto a accidentes es muy alta, y una tomografía dentro de los protocolos es más que importante. Entonces eso también es garantizar el derecho a la salud, que esa persona tenga el acceso a la tomografía. Lo de los siniestros viales debe ser de todos los días en el hospital, ¿no? Sí. Gente herida, Sí. con mayor o menor gravedad, pero de todos los días. Sí, Motos. y mucho accidente de auto, Sí. camiones. El tema es, bueno, no solamente el tomógrafo, eso fue como el hito más grande, pero se fueron haciendo un montón de cosas, como por ejemplo ustedes recuerdan que los techos, cuando había lluvias copiosas, justamente se inundaba el hospital. ¿No se llueve más? No. Porque no. esa es histórica, ¿eh? Sí, El hospital sí, de sí. Luján toda la Todos vida los que vivimos es un en- edificio muy antiguo, Sí. y toda la vida se llovió. ¿No se llueve más? No, te podemos decir hoy que no. Anoche no se llovió, digamos. No, Anoche no. que llovió No, un rato, ya lo llovió chequeamos fuerte. hoy con la gente de Claro. mantenimiento cómo estaba y nada, No. por suerte y por la gestión que llevamos adelante, podemos decirte que no. Lo que sí pasaba también es que había el agua no solamente ingresaba por el techo, sino también salía de las cloacas. Hubo que hacer una obra, se hizo en 2 tiempos, en el 24 y en el 25, de potenciar los caños, o sea, agregar caños de desagote cloacales, porque el agua salía por, Sí. por la parte de abajo. Claro, de un los desastre baños. para un hospital, es Sí, un desastre sí, en una sí. casa, en un hospital. Y el último techo que estaba dañado es de terapia intensiva, que también lo hemos cambiado totalmente. Y después se impermeabilizaron varias áreas. Hoy el hospital no tiene goteras. ¿Sí? Hemos avanzado en eso, también hemos avanzado en una obra de gas natural. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a la gestión, había del pasillo central hacia la izquierda, o sea, hacia el lado de la calle Belgrano, no tenía gas. Y bueno, tuvimos que hacer toda una red de gas nueva y cambiar los calefactores. ¿Y están pudiendo conseguir los recursos para eso? Porque todos sabemos que la situación es muy complicada, que el gobierno nacional le niega fondos al gobierno provincial, hay bueno, toda una pelea por billones de pesos, y me imagino que el trabajo de ustedes como directora del Hospital de Luján también es gestionar los fondos necesarios para estas inversiones, porque arreglar unos techos sale plata, hacer una instalación de gas sale Sí, plata. millonario. ¿Cómo les va con eso? Digamos, ¿están pudiendo encontrar en la provincia los fondos necesarios como para que el hospital precisamente garantice ese acceso a la salud del que hablamos? Sí, mira, nosotros en el marco, como decía acá la compañera, en el marco del plan quinquenal también está la financiación. Dentro de la financiación garantizamos que podamos financiar a través del SAMO. El SAMO es la herramienta que tenemos de aquellas personas que consultan en el hospital y tienen una prestación a través del hospital y tiene obra social, se puede gestionar el cobro. Eso se puede gestionar y justamente de ahí tenemos una fuente de financiación. Y después tenemos otro programa que se llama Sumar, y después otra fuente, la más importante, es la provincial, que es la que garantiza que podamos avanzar en las obras y insumos y un montón de cosas que está haciendo. No sé, por ejemplo, la compra centralizada del tomógrafo, eso fue una compra a través del ministerio. O sea, tenemos eso es lo que decía Rocío, y que justamente este plan lo que está haciendo es integrar el hospital a la gobernanza de provincial. Entonces, eso hace que haya un presupuesto en salud, y eso es garantizar un derecho. Decía Miguel, director del hospital, bueno, que la salud es algo más integral. Y te pregunto a vos, Rocío, vos sos trabajadora social, Sí. ¿No es cierto? ¿Cómo está el hospital, la atención del hospital, el trabajo del hospital
en relación a la situación social que estamos viviendo, ¿no? Mucha más gente con muchos mayores problemas económicos, entiendo yo que mayores problemas de salud mental, muchas personas que ya no pueden contar con lo que se conoce como la prepaga, o con la obra social. Me imagino que eso habrá incrementado también la demanda del hospital. ¿Cuál es el panorama que se encuentran del hospital en relación a este momento, a esta crisis social y económica que estamos viviendo? Mira, desde que el hospital se provincializó, la demanda en atención aumentó casi un 90%. ¿90%? Un 90%. Es decir, que en 3 años se duplicó la demanda, Sí, prácticamente más. se duplicó. Sí, casi se duplica. Casi se duplicó. Sí. Está hablando de la guardia. De la guardia y de consultorios ambulatorios. Tal vez en ambulatorios es un poquito menos el porcentaje porque, bueno... ¿Y eso a qué se debe? ¿Porque es exclusivamente porque la gente que ya no tiene obra social? Por eso, en principio sí, digamos, Sí. hay todo un sector que o tiene la obra social y no puede pagar la Los guardia, copagos. los copagos que cobran en el privado. A fin de mes hay un aumento mucho mayor que durante el mes de la atención en la guardia. Mucha gente se quedó sin trabajo y sin obra social, entonces va al hospital. Mucha gente elige ir al hospital. En Luján el hospital es referencia de mucha gente, tengan o no tengan obra social, y a la guardia van al hospital. Hay un aumento significativo en términos de atención en salud mental, muchísimo, y por consumo problemático también, que es algo que nos alerta constantemente y es una de las líneas de trabajo que todo el tiempo tratamos de fortalecer, con personal, pensando estrategias que sean mucho más amplias y no tan del 1 a 1 en la atención, porque los equipos de trabajo no llegan a dar respuesta a la demanda. Hemos tenido casi un 50%, 60% de internaciones por salud mental en el hospital, así que sí, aumentó mucho en este contexto de crisis. Obviamente que la salud mental es el estrés y el no saber qué va a pasar con la vida de uno y no poder proyectar por la situación socioeconómica que estamos viviendo, hace que haya casi linealmente un impacto en la subjetividad de las personas. Y después hay muchas situaciones que no llegamos a dar respuesta. Gente que viene al hospital, que está con una situación socioeconómica muy compleja y que uno puede dar respuesta hasta donde puede como una institución sanitaria. Sí, yo recuerdo que en algún momento en el hospital de Luján tenían un problema con personas en situación de calle que iban a dormir al hospital, básicamente. ¿Eso lo han podido resolver? Porque bueno, ahora viene el invierno, dentro de poco. Bueno, la persona que está en la calle busca algún lugar calefaccionado, con baños. ¿Lo pueden resolver? ¿Cómo se manejan? Es difícil, digo, me imagino yo que debe ser una situación súper complicada. Sí, es difícil, pero aún ante la dificultad articulamos con el municipio, a ver, cuando uno habla de pasar un hospital a la provincia, no es que solamente el hospital está en la órbita de la provincia, es esa cama de todos los bonaerenses y bonaerenses. Entonces, es articular con otro hospital, con otro municipio, porque trabajamos en red y nos pasó con personas que tal vez mucha gente viene a Luján por una cuestión de religión y se queda en la calle y viene al hospital, y de ahí articulamos con otros municipios. Hemos trabajado con la gente de Loma de Zamora y otros de Ezeiza, justamente para que vuelvan a su comunidad. O sea, eso habla de un trabajo en red, ¿sí? Y entiendo lo que estás planteando. Por suerte tenemos esta herramienta que es la red bonaerense y podemos dar respuesta. O sea, estamos articulando para trabajar eso. ¿Están pudiendo articular bien con el municipio en particular? Me refiero a los centros de atención primaria de la salud. Recuerdo cuando se provincializó el hospital, el municipio dijo, bueno, esto nos da la posibilidad, señalaron desde el gobierno municipal, de, bueno, fortalecer todo lo que es la red de atención primaria. Y de hecho se está haciendo, porque se han construido varios centros de atención primaria de la salud en muchos puntos de Luján. Se ha trabajado en la puesta en valor de muchos otros. Bueno, pareciera como que el municipio está haciendo un esfuerzo en ese sentido. Desde el hospital provincial, ¿están pudiendo articular correctamente con los centros de atención primaria de la salud? Sí. Mira, tenemos una herramienta que es fundamental.
que como todos saben la comunicación es para toda gestión es más que importante, y tenemos un instrumento que se llama HCI, que es una historia clínica digital, que es de la provincia y también la tomó el municipio. Entonces, hoy cualquier vecino o vecina de Luján va a su centro de salud, es atendido por un médico, una médica o un agente de salud. El profesional o el agente de salud evoluciona en esa historia clínica y puede justamente después ser derivado del hospital o el policlínico, que ahora existe un policlínico en el municipio, que antes el municipio tenía un policlínico que era una oficina básicamente, hoy es un centro de derivación nivel medio y después un nivel superior que es el hospital. En todo ese circuito estamos todos comunicados por HCI. Entonces la persona que consulta en el centro de salud cuando va al hospital, nosotros podemos ver qué problemática tiene previa, y lo mismo una vez que la persona vuelve a territorio, a su barrio, a su casa, puede ese profesional puede leer qué pasó en el hospital, y eso hay un feedback en cuanto a la historia clínica de la persona, y eso también hace que haya una comunicación en cuanto a todas las problemáticas que esa persona tiene. Entonces hablamos de esa integralidad que justamente no es solamente la salud en cuanto a la enfermedad, sino la promoción. Tenemos un nuevo dispositivo dentro del hospital que se llama SAP, donde hay una médica generalista que lleva el equipo adelante, que articula con los distintos CAPS, ¿sí? Porque imagínense que hoy con 27 CAPS en Luján podemos trabajar de otra forma, o sea que ese ida y vuelta con la gente está garantizado, ¿sí? Tenemos, hay líneas de trabajo, nosotros le decimos línea de cuidado, que tiene que ver con salud mental, con embarazo, con continuidad de cuidado en personas diabéticas que estuvieron en el hospital, que están fortalecidas y se trabajan cotidianamente, algunas priorizadas, otras las vamos construyendo en el proceso, pero todo lo que es embarazo, por ejemplo, control de embarazo, derivación oportuna, seguimiento de usuarias que están con por ahí un embarazo de riesgo, o con muchas otras complejidades, estamos todo el tiempo trabajando de conjunto. Y cada vez se vienen fortaleciendo mucho más ese trabajo en el ida y vuelta de, che, esta situación es compleja, no tenemos que perderla, no tiene que dejar de venir a hacerse los controles, y estamos todos atrás hablando con esa persona, viendo que eso pase y acompañándonos tanto del primer nivel como del segundo. Es decir, no vino al control, hablamos con la directora de salud comunitaria del municipio, ella habla con su equipo de trabajo, van a la casa a buscar a la persona, van a recordarle los turnos, van a llevarle nuevos turnos, todo eso se está trabajando, por ahí vamos priorizando algunas líneas que creemos necesarias, y a medida que van surgiendo otras y vamos mejorando también los procesos en el hospital y va mejorando los procesos de atención el municipio, se van fortaleciendo. En el cierre de la nota, Miguel Rocío, director del Hospital Zonal de Luján, bueno, ¿cuáles son los objetivos inmediatos que tienen? Digamos, hablamos de la provincialización hace 3 años, del presente, de este presente del hospital. Si tienen algunos objetivos puntuales, le pido una respuesta breve en el cierre de la nota. Bueno, ¿qué se están planteando? Vamos a decir para 2026, ¿no? Si podemos hacer algún anticipo de, bueno, en qué están laburando. Mirá, avanzamos un montón. Ayer hablábamos en el WhatsApp del equipo de la dirección, y Rocío nos decía, bueno, vamos a trabajar esto, los puntos que íbamos a hablar. Hicimos un punteo de las cosas, quedaron un montón de cosas sin hablar, pero bueno, se avanzó mucho. Por ejemplo, habrán visto en las redes que hemos inaugurado la morgue, tenemos rayos portátil digitalizados, que es un montón de forma inalámbrica, eso cualquier centro de salud privado está, y justamente en esto del derecho a la salud, no solamente que sea bien atendido, sino también las tecnologías. Hay un pensador actual que dice, donde nace una nueva tecnología, nace un derecho, y un Estado provincial presente que garantice ese derecho. Que haya hoy un equipo portátil es un montón. O sea, uno va, se saca una placa en la guardia, inalámbricamente por wifi llega al aparato y eso lo procesa y vuelve a la guardia a través de la pantalla. Son cosas que son cuestión de segundos que ya están. Que uno se está modernizando, que es parte de un plan quinquenal, un Estado presente, y esto de tener una historia clínica que esté, por ejemplo, cualquier vecina que va a Mar del Plata de vacaciones,
tuvo un accidente, es atendido en el Allende de Mar del Plata, vuelve a su barrio y tiene la historia clínica qué pasó en el Allende y lo tienen en la Medina, supónganse. Sí, sí, claro. Y después viene a la consulta de un especialista a el hospital de Luján y tiene su historia clínica de todo ese recorrido de esa persona. O sea, uno tal vez no lo ve en lo cotidiano, en la calle, pero es un avance terrible que uno pueda tener su historia clínica unificada. O sea, es un avance, cosas que tal vez no se ven, pero están, el tema de las cloacas. Y cuando hablamos también del derecho a la salud, con esto que yo decía de la promoción, la prevención, no solamente pararnos en la enfermedad, que obviamente damos respuesta, también en el marco que estamos hoy, del mes de marzo, de los 50 años del golpe, nosotros también estamos presentes, una política del Ministerio donde garantizamos la reflexión, el pensamiento. No es casualidad que el año pasado inauguramos un mural con todos los desaparecidos y desaparecidas. Se está haciendo una instalación artística en el frente Sí, del también, hospital también, ¿no? estamos... Uno de los pañuelos de la Madre de Plaza de Mayo, metálico, similar al que está en el Parque Independencia, en la calle Las Heras, en la Universidad Nacional de Luján, en la sede central de la UNLU. También hay uno del artista Leticia Migloranza, sí, con si Luis, no me equivoco. Están los dos trabajando. Con Luis... no recuerdo el apellido. Bueno, Luis, no recuerdo el apellido, yo tampoco, pero bueno, Luis y Leticia, bueno, como que el hospital se da una política en ese sentido. Eso, por eso, cuando hablamos del derecho a la salud, no es solamente la enfermedad, es una perspectiva mucho más, con una perspectiva de género, con una perspectiva de acompañar embarazos no deseados, porque es un tema también, tenemos el marco de una ley, pero hay un montón de problemáticas que llevan a lo cotidiano, lo que vos planteabas, estos de la gente que está en situación de calle. Hay un montón de problemáticas que las tomamos y trabajamos en red justamente para garantizar el derecho a la salud. Y como volviendo a la pregunta que decías, los desafíos que tenemos es algo que es difícil, es el paso de la cultura municipal a la provincial, del personal, de los trabajadores y las trabajadoras. Porque a veces somos muy positivistas y contamos todo esto, pero también tenemos que contar que el paso es como tener otro seteo, donde justamente hay que garantizar, porque como bien decíamos recién, la cama es la cama de la provincia de Buenos Aires. O sea, si hay un vecino, en Navarro, que necesita una cama, es la cama de todos. Entonces es difícil también que nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras sepan que esa cama puede venir cualquier otro bonaerense a esa cama. Entonces hay una red nueva, se llama CIGEC, que es una red de derivación, como nosotros también utilizamos la cama de Ludovica en La Plata, o en Vicente López acá al lado en Rodríguez. Pero encuentran una resistencia ahí. A ver, lo estamos trabajando, no sé si es una resistencia, pero es el paso de un modelo a otro, donde la perspectiva es más macro. Claro. Es difícil, pero lo estamos trabajando. Sí, hay algo de identidad de los trabajadores, que siempre fue la identidad del trabajador municipal, que hay que transformarlo en términos más culturales también, que trabajamos todo el tiempo con que entiendan que, bueno, ahora trabajan en la provincia de Buenos Aires y nuestro desafío es ver cómo instalamos la cultura provincial y acompañamos el proceso de que los trabajadores también la sientan propia. ¿Cuánto... Perdóname que te pregunto un número así sin avisar, pero vos decías, bueno, se incrementó en un 90%. ¿Cuánta gente está atendiendo el hospital hoy? El hospital pasa a la provincia en mayo del 23, había entre 5.200 a 5.300 consultas por guardia. Por mes estamos hablando por mes, sí. En noviembre de 2025 tuvimos un pico de 10.000 consultas por guardia, hoy estamos en 9.000 y moneda. Pero el pico fue en noviembre. Casi se duplicó. Sí, se duplicó y estamos ahí, como bien decía Rocío, estamos en el 90% respecto a mayo del 23. Que esto tiene que ver con lo que ella planteaba, que es un momento de crisis donde multifactorial hace que vayan al hospital. Y también, claro, yo entiendo que básicamente lo que sucede es que muchas personas o no pueden pagar, tienen obra social pero no pueden afrontar los copagos, muchas personas se han quedado sin obra social. Y como señalaban ustedes, bueno, muchas personas van al hospital porque encuentran una respuesta a su necesidad. Nos pasa también que mucha gente que va a guardias privadas, cuando tal vez nos pasa en pediatría, que ven que no tienen dónde ir, en cambio de ir a otra ciudad, van a la guardia del hospital de Luján
y se encuentran con un servicio de calidad en pediatría, nos pasó mucho, y de repente prefieren el hospital público. Por ejemplo, en la guardia de pediatría se ve mucha gente con obras sociales o prepagas importantes. Entonces uno dice, bueno, algo estamos haciendo bien, que la gente que tiene un buen servicio de salud, que puede ir a un hospital en Pilar o en Buenos Aires, elige el hospital de Luján. Miguel Fuentes Maldonado, director ejecutivo del Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján, Rocío Aime, directora asociada. Muchísimas gracias por venir a los estudios, por brindar estas precisiones a nuestra audiencia. Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias y los esperamos en abril. Seguramente vamos a inaugurar el pañuelo, como bien dijiste. Esto es un paso, un hito en este aniversario de los 50 años, que para nosotros es más que importante. Están todos y todas invitados. Bueno, muchas gracias.